Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Hoy vamos a conocer un personaje muy importante, interesante, que tiene mucho que enseñarnos en el libro de los Hechos. Está presente en todos los momentos decisivos, críticos y puntos de inflexión que suceden en el libro de los Hechos. Y este personaje es las multitudes. Vemos que están presentes en situaciones muy especiales, pero siempre tienen una connotación como negativa. Porque es un personaje que puede ser manipulado, al servicio de la poderosa tradición sacerdotal. ¿Por qué es manipulado? Porque le ha sido arrebatado el criterio, la responsabilidad personal y la capacidad para decidir y pensar sobre Dios. Eso solo le pertenece a la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría que es, la sinagoga. A la multitud se le ha arrebatado porque, en opinión de estas poderosas tradiciones, no tiene la capacidad para decidir sobre él mismo, sobre su vida, sobre Dios, especialmente sobre las cosas de Dios. Entonces, ¿qué le queda a esta multitud sino obedecer? Obedecer todo aquello que le digan estas estructuras religiosas. Les han arrebatado esta capacidad de decidir sobre Dios, sobre su propia vida, qué creer y qué no creer. Entonces el mensaje de la buena noticia es un mensaje subversivo, porque finalmente se le está diciendo a las personas que pertenecen a estas multitudes, que tienen la capacidad de pensar y decidir sobre Dios, que la salvación les pertenece, y de tal forma les pertenece para aceptarla o para rechazarla. Entonces, ¿qué hace esta buena noticia? Sino devolverles a estas personas, lo que les pertenece, su criterio, su responsabilidad delante de Dios. Y esto no es bien visto, por supuesto, por las estructuras religiosas. Cuando ellos siempre han decidido por las multitudes, porque las multitudes no saben, hay que decirles qué creer y qué no creer. Y este es el personaje que estudiaremos en el capítulo 14. Vamos a leer el capítulo 14 en clave, de multitud, y nos dice así: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía. Podemos ir al capítulo 13, versículo 45, y nos vamos a dar cuenta qué sucede con las multitudes. Nos dice: cuando algunos judíos vieron a las multitudes, tuvieron envidia. ¡Wow! Mira lo que sucede, mira lo que hay detrás de todas estas decisiones, que parecen ser, de carácter religioso, es la envidia. Todas estas multitudes ahora siguiendo y escuchando a Pablo y a Bernabé. Dice: cuando algunos judíos vieron a las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Lo más importante no era la verdad, por supuesto. Estos debates no tenían como fin, que la verdad salga, que la verdad prevalezca. Por el contrario, estos debates religiosos, lo único que tenían de fundamento es la envidia, buscar calumniar, desacreditar a Pablo, claro. Entonces, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Cuando dice judíos y griegos, se refiere a judíos, de nacimiento, y a judíos convertidos y a temerosos de Dios. Mira lo que estaba pasando. ¿Por qué el impacto? ¿Por qué ese impacto? Recuerda, estaban leyendo y predicando la ley en clave de Jesús, en clave del Mesías. Y si algo hace el Mesías, y si algo hizo Jesús, siempre fue responsabilizar a sus oyentes. El que tenga oídos para escuchar, que oiga. ¡Wow! Entonces, mira lo que está haciendo, responsabilizando al oyente, que él es responsable de su vida y de su salvación.
está, vamos, quitando esta salvación, arrebatando la salvación a la poderosa tradición sacerdotal y a la poderosa tradición de sabiduría que es, vamos, la sinagoga, y se las está devolviendo a ellos. Tú puedes decidir sobre tu vida, sobre tu salvación, y eso Dios te la ofrece. Entonces los responsabiliza sobre aceptarla o rechazarla. Está muy cerca de ti. Pablo decía en Romanos, muy cerca de ti. ¡Wow! Por eso fue impactante cuando ellos escuchaban la salvación como algo muy, muy lejano, muy lejos de ellos y sin posibilidad de decidir sobre ella. Entonces la salvación era le pertenecía a la poderosa tradición sacerdotal, el templo, y la poderosa tradición de sabiduría que es la sinagoga. A ellos les pertenecía la salvación y además ellos decidían a quién se las otorgaban. ¡Wow! ¿Qué le quedaba a la multitud? Nada, nada, absolutamente. Les habían arrebatado su responsabilidad, su criterio y vamos, la grandiosa posibilidad de decidir sobre su vida. Entonces, cuando Pablo está hablando de esta manera, la gente no lo podía creer. Las escrituras leídas en su sentido original, es decir, en clave de Jesús. Todas las escrituras tienen que ver con Jesús. Por supuesto, las noticias de Jesús habían llegado ahí, pero vamos, habían llegado algunas veces de forma distorsionada, y Pablo demostraba por las escrituras que todas ellas señalaban a Jesús, y todo lo que ocurrió con él, toda esa tragedia que ocurrió con el Mesías, también está señalado en las escrituras. Y finalmente Dios usó su muerte para perdonar a los demás, para asumir, para que esa muerte se asumieran todos los pecados de los demás. Eso no lo podían creer. Entonces el mensaje de Jesús, la vida de Jesús, revolucionaba todo lo que se había entendido en el sentido, ceremonial, y le daba sentido a todos estos sacrificios, a todas estas ceremonias, a todos estos mandamientos que terminaban y lo señalaban a él. Wow, toda esta tradición sacerdotal lo señalaba a él como sacerdote y ofrenda. Toda esta tradición monárquica lo señalaba a él como rey. Toda esta tradición, de sabiduría lo señalaba a él como maestro. Y toda esta tradición, profética lo señalaba a él como el profeta de profetas. Todo eso en la persona de Jesús. Y eso era grandioso. Entonces se han cumplido las escrituras. Las escrituras son ciertas y lo ha demostrado ahora a través de la resurrección. Y si alguien sabía de la resurrección, si alguien conocía esta posibilidad de que tus pecados sean perdonados, era Pablo. Después de todo lo que hizo, decía, estoy condenado para siempre. Pero ahora en Cristo Jesús soy perdonado y escucha, para siempre. Entonces nos dice, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. La pregunta sería, entonces, ¿cómo se predicaba ahí? ¿Cómo se predicaba? Cuando llegaron ellos, predicaron de otra manera, en clave de Jesús, en clave del Mesías, en clave del cumplimiento de las Escrituras. ¿Cómo se predicaba ahí? Que predicaron con tanto poder que no podían creerlo, claro. Entonces, si la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría se habían, adueñado de todo, de Dios, todas las cosas, todo lo que Dios le concedía, a las personas, ellos se los habían arrebatado y la concedían a quienes ellos querían. La salvación la salvación disponible para todos, cercana a todos, y le pertenece a las personas, y cada persona puede decidirse aceptarla o no. No, eso es verdaderamente revolucionario. Entonces, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios, y escucha lo que viene. Acuérdate, vamos a leer esto en clave de multitud. ¿Qué hicieron con la multitud? Envenenaron la mente de muchos. ¡Wow!
envenenaron la mente de muchos. Todo eso, como no podían, lo mismo sucedía con Jesús, como no podían evitar, vamos, negar todo lo que estaba sucediendo, entonces empezaron a hacer lo que hacen muy, muy bien esta poderosa tradición de sabiduría que es la sinagoga. Como no podían negar lo que estaba sucediendo, pero sí pueden desacreditarlo. Ellos se encargaban de acreditar y desacreditar. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Wow. Este es un hombre justo, este es injusto, este es santo, este es pecador, esto sí es de Dios, esto es voluntad de Dios y esto no. Entonces empezaron a desacreditar lo que estaba haciendo y diciendo Pablo, por supuesto. Entonces ellos eran, vamos, ellos eran el criterio acerca de Dios. La gente llegaba y les preguntaba, ¿esto es de Dios? ¿Esto es voluntad de Dios? No, no, esto sí, esto no. Wow. Cuando eso nos pertenece a nosotros, a ti te corresponde saber qué es de Dios y qué no es de Dios. A ti que te corresponde decidir sobre la voluntad de Dios o no, no a la poderosa tradición sacerdotal, no a la poderosa tradición de sabiduría. A ti te corresponde, a nosotros nos corresponde, a cada uno somos responsables delante de Dios, pero no podemos pensar que todo mundo quiere hacerlo. Al contrario, para mí es mejor que otros me digan lo que tengo que hacer, es mucho más cómodo, pero finalmente somos responsables. Mira lo que pasó. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo. Y vamos a ver esta situación así, cómo finalmente manipulan a la multitud. Por eso preguntaremos muchas veces a lo largo de este curso, ¿eres multitud o eres discípulo? Solo los discípulos pueden decidir sobre su vida. Solo los discípulos entienden que es una responsabilidad personal decidir sobre su vida, sobre las cosas de Dios. Eso nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, decidir qué es de Dios y qué no es de Dios. Para eso Dios nos ha, en su diseño para cada uno de nosotros, esa ley que está en nosotros. Esa ley que está en nosotros, que se llama conciencia, sentido común, todo lo que puedes percibir y sentir acerca de este mundo y todo lo que Dios ha hecho. Es esa ley que Dios dejó ahí, esta capacidad para que tú puedas buscarlo y seguirlo. Entonces nos dice, pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero, al darles poder para hacer señales milagrosas, vamos, y maravillas. Entonces para ellos era esto era todo una revolución de las ideas, una revolución con respecto a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerda que Pablo y Bernabé ahora, cuando iban a las localidades o ciudades, preguntaban, ¿dónde está la comunidad judía? Está del otro lado de la ciudad, al final del río, al final de este valle. Ahí está la comunidad judía. Y es ahí donde iban. Pero el impacto, escucha, del mensaje empezó a rebasar el sentido y los límites de esa comunidad. Y no solamente fue a los judíos de nacimiento, los judíos convertidos, los temerosos de Dios, sino ahora empezó a irse al mundo gentil. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Los planes de Dios se estaban cumpliendo. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira lo que estaba sucediendo. Es tal el poder del mensaje de Dios. Y nosotros debemos creer eso. Todos los que enseñamos, todos los que maestros y maestras, deben estar conscientes en el poder de lo que enseñamos. No necesariamente lo que está sucediendo, no lo que vemos. Algunos maestros y maestras podrían decir, es que yo no veo nada y pienso que no pasa nada. Claro, a nuestros ojos. Pero la palabra de Dios sí está haciendo muchas cosas. Y todos aquellos que estamos, que tenemos el privilegio, el privilegio de enseñar, debemos estar ciertos
del poder y trascendencia de la palabra de Dios, que va más allá, por supuesto, de nuestras clases. Imagínate, si el poder de Dios se limita a nuestras fantásticas clases, adiós poder de Dios. Su poder va más allá de nosotros. Y no imaginamos todo lo que va a suceder en la vida de todos esos discípulos, todo lo que está sucediendo, todas las cosas que están por suceder con ellos. Entonces nos dice: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba el mensaje que era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad, por supuesto, ya llegamos otra vez en clave de multitud, ya viste, envenenaron la mente de muchos. Entonces, eso es responsabilidad personal. Vamos, envenenar la mente de muchos, eso sucede todo el tiempo y sucedió a lo largo de todo el libro de los Hechos. Y no sabes todas las cosas que pasaron. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia, que unos cuantos envenenen la mente de muchos, eso sucedió, vamos, a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y sigue sucediendo. ¿Y qué puedo hacer? Ser discípulo. Solo el discípulo decide sobre su vida. Solo el discípulo decide sobre su fe, qué creer y qué no creer. Y eso nos hace responsables. Por eso lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé es un llamado a las personas a convertirse en discípulos de Jesús, en discípulos del mensaje. Y lo demostraban con poder, y muchos lo estaban haciendo. Sin embargo, aquellos que se dejaron envenenar, por supuesto, actuaron, en contra de este mensaje. Entonces nos dice: pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso era el proyecto, que la gente, si estaba dividida, quiere decir que algunos, ya dejaron de decidir en base a la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría, y empezaban a decidir sobre sí mismos. Esto que dice Pablo es cierto, no, pero mira lo que nos enseñaron, mira lo que siempre se ha creído, mira en lo que siempre hemos servido. Sí, pero lo que él dice, la manera en leer las Escrituras y demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador y que la salvación está disponible para todos. Eso es lo que nos ha mostrado la ley. ¡Wow! Cada uno está decidiendo. He decidido seguir a Pablo y a Bernabé y creer en Jesús como mi Mesías. ¡Wow! Eso es responsabilidad. Por eso se dividió. Claro, ¿por qué se está dividiendo? Porque algunos están tomando, la decisión sobre su propia vida. Ya no dependen de la poderosa tradición sacerdotal. Ya no tienen que ir a preguntar si es de Dios o no. Ellos mismos están decidiendo. Eso es de Dios. Eso que están diciendo es de Dios. Ese mensaje es poderoso para transformar la vida. He decidido seguirlo. ¡Wow! Es lo que estaba haciendo. Entonces nos dice: pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Cada uno estaba siendo responsable. Hasta antes de que llegaran ellos, nadie estaba ejercitando, su responsabilidad, su decisión, su criterio, su opinión. Toda la opinión le pertenecía a la poderosa tradición sacerdotal, y unos se quedaron con esa tradición, y otros decidieron por el mensaje de Pablo. Unos decidieron, por el mensaje oficial de Dios, el discurso oficial de salvación de Dios, pero otros decidieron por el mensaje de Pablo y Bernabé. Para algunos decían: no, Jesús no es el Mesías, estamos esperando a nuestro Mesías. Él no es un profeta, pero no es el Mesías que vendría. Para otros, sí, efectivamente, en Jesús se cumplieron todas las Escrituras, todas las profecías tienen que ver con Él. Entonces, ya vimos estos aspectos de la multitud. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. Versículo
Versículo 4, pero la ciudad, pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los gentiles. Antes de que llegara Pablo y Bernabé, todo el mundo era muy feliz. Todo el mundo obedecía, todo el mundo creía lo que el templo les decía. Estábamos bien antes de que llegaran ustedes. Todo funcionaba muy bien, todos obedecían lo que decía la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría. Todos iban y obedecían, obedecían y obedecían. Todos vivíamos en santa paz hasta que llegaron ustedes, Pablo y Bernabé, y obligaron a la gente a decidir. Eso es el Evangelio, que la gente tenga que decidir. Y algunos decidieron por la tradición. Algunos decidieron lo que siempre han creído, eso les proporcionaba seguridad. Es que siempre hemos creído así, mi familia siempre ha creído esto, generaciones enteras hemos creído esto. Eso les proporciona seguridad, vínculo, comunidad. Sin embargo, algunos decían, no, este mensaje es de Dios, pero ¿cómo te atreves? Tú no puedes decidir qué es de Dios o no. Eso le pertenece al templo, le pertenece a la sinagoga. Pero algunos, arrebataron su criterio del templo y de la sinagoga y decidieron que ese mensaje es de Dios. Eres tú quien tiene que decidir qué es de Dios y qué no es, porque eres tú quien solo tú vives tu vida y las consecuencias de lo que crees y de lo que no crees. Entonces nos dice, en cuanto a la opinión sobre ellos, algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Escucha esto. Entonces una turba, genial. Pasamos de gente, multitud, turba, guau. ¿Qué es una turba? Una multitud manipulada, envenenada. Y nos dice entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes, claro, decidieron atacarlos y apedrearlos. Eso es lo que sucede. Si tan seguros están de lo que creen, si tan seguros están de lo que se supone que es de Dios, esto es de Dios, esto es la voluntad de Dios, esta es la ley y esta es la correcta lectura de la ley, ¿por qué atacarlos? ¿Por qué apedrearlos? Entonces, lo único que muestra es una gran inseguridad en lo que creen. Cuando tú atacas, otras formas de fe, cuando tú menosprecias otras formas de fe, cuando tú las desprecias, y no tienes ningún respeto para con ellas, lo único que estás afirmando es que no estás seguro de lo que crees. Que esa creencia lo único que te ha provocado es inseguridad, miedo, fragilidad. Y eso es lo que está, mostrando. Esta poderosa tradición sacerdotal y esta poderosa tradición de sabiduría, en apariencia era una gran fortaleza de fe, era todo lo contrario, porque siempre reaccionan de esa manera. Entonces, si tan ciertos son de que ellos tienen el discurso verdadero de Dios, ¿por qué afrentar y perseguir a otros discursos? Y eso sucede todos los días. Es el deporte nacional en las iglesias, que lo único que están haciendo es, crear una fe frágil, una fe frágil a través del miedo. Y va a pasar esto, y va a pasar esto, y ya viene esto, y viene aquello. Claro, una fe frágil, producida a través del miedo, a través de una interpretación en apariencia, apegada a las escrituras. Pero si tan cierta es, si tan seguros están, de que es de Dios, ¿por qué rechazar, menospreciar, incluso perseguir a otros? Y eso Pablo lo sabe muy bien. Y eso Pablo lo sabe muy bien. Que detrás de esa aparente seguridad, que lo llevó a decir eso está mal y hay que perseguirlo, lo único que mostró es la inseguridad y la fragilidad. Él mismo lo dice. Yo todo esto lo hice, por inseguridad. Todo esto lo hice por ignorancia y porque era inconverso. ¡Wow! Mira, todo ese gran conocimiento, lo que había detrás de ello era ignorancia
y era incredulidad. Eso es lo que produce estas estructuras religiosas, el miedo, la culpa. Entonces, por eso están las personas ahí, vamos. Y eso les provoca, escucha, lo que es irónico, es esta fe que se ha producido a través del miedo, a través de la culpa, a través de todo lo que viene y te va a pasar. En realidad, mira lo que es. Vamos, es inseguridad, y esto nos lleva a perseguir aquello que es distinto. Entonces, nos dice, entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron examinar con mucho cuidado el otro discurso, leerlo, cotejarlo con las escrituras y saber si era cierto. Pero acuérdate, estas poderosas tradiciones no admiten lo que es diferente. ¿Qué les enseñaron a todos ellos, a todas estas multitudes? Que todo lo diferente es malo. Es malo, pero todo aquello que es diferente al discurso oficial de Dios, que solo lo tenemos nosotros, dice la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría que es la sinagoga, solo lo tenemos nosotros, está mal. Entonces, ¿cuánta inseguridad? Recuerda, es una fe que se ha construido a través del miedo, a través de la culpa, a través de todo, vamos, un trágico escenario. Mira, si tú te sales, te va a pasar todo esto, ¿no? Y además, por irónico que parezca, eso les produce seguridad, ¿no? Yo mejor me quedo aquí me siento más seguro, aquí siempre he creído, aquí siempre nos hemos congregado, aquí siempre hemos sido muy feliz, que no es cierto. Y entonces, ¿ve? El miedo. Y les han enseñado que todo aquello que es diferente es malo. Entonces, aun cuando tu sentido común, tu conciencia, tu percepción te está diciendo, eso es bueno para mí, eso es diferente, eso es bueno, pero a mí me han enseñado que todo lo diferente es malo. Entonces, una turba de gentiles y judíos junto con los líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, y nos dice a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores. Allí predicaron la buena noticia. Mira lo que sucede con las multitudes. Las multitudes que crecieron en una fe a través del miedo, la culpa, escenarios trágicos, amenazas. Si tú te sales de aquí, de esta iglesia, de esta denominación, de este grupo, y te sales al mundo, te va a pasar todo esto. ¡Cuánta seguridad! Tan seguros están de su mensaje que tienen que retener a las ovejas. Hay dos formas, escúchalo muy bien, subráyalo bien. Hay dos formas de retener a las ovejas: o con alambre de púas o con pastos verdes. Mira lo que está sucediendo, cómo retenían aquí a las ovejas, con alambre de púas. Y ahora, claro, todo lo diferente es malo, todos los discursos que sean distintos a lo que nosotros predicamos está mal. Entonces hay dos formas, recuerda, de retener a las ovejas: o vamos por alambre de púas o pastos verdes. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de los Hechos. Puros alambres de púas. ¿Cuánta seguridad tienes? Es que si se va y se pierde y nosotros somos responsables de las ovejas, como ellos no pueden decidir, escucha esto, como ellos no pueden decidir y son menores de edad, nosotros les tenemos que decir qué creer, incluso qué leer. No, ese libro no lo leas, eso no está mal. Y no, ese menos, ese te va a confundir. No, claro. Ellos son el criterio de las personas y lo hacen por su bien. Y todo esto lo hacemos por su bien. ¿Cuál bien? Una fe que ha sido construida a través del miedo, la culpa y escenarios trágicos y apocalípticos. No vaya a ser que venga el Señor y tú estés fuera de esta iglesia. Oye, pero ahí hay otras iglesias, esas están mal. Pero ahí hay otros grupos, eso, ni pensarlo. Oye, pero está Bálsamo en línea, ni hablar de eso. Por favor, ¿sí? De todo menos de Bálsamo en línea. Es un espacio, vamos, liberal, progresista, que nada tiene que ver con lo que estamos enseñando aquí. Este es el discurso oficial, escucha,
de Dios. Entonces, Hechos 14 nos dice el mensaje de Dios. Ya vimos en Hechos 14 que el personaje que estamos estudiando es la multitud, llevada de aquí para allá, envenenada, vamos, dividida, y ahora es llevada a confrontar y a violentar a otros. No, wow, cuánto criterio, ausencia total de criterio. Entonces, mensaje de Dios, fueron a la sinagoga, predicaron con tanto poder, rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron a la mente de las... ¡Qué maravilla!, ¿no? Mira lo que son las multitudes, mira lo que pasa con ellos. Y eso sucedió con Jesús, fueron alimentadas, fueron enseñadas y proclamaron que ya viene el Señor, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué sucedió después? Clamaron, fueron manipuladas para que clamaran que fuera crucificado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Claro, ellos no tienen que decidir, otros deciden por ellos. Ya otros han decidido por ti por mucho tiempo y mira lo que ha pasado. Ya otros han decidido por ti. Ahora tienes que decidir, tienes que buscar una nueva manera de decidir, porque esa no te ha llevado por buen camino. Entonces, Pablo y Bernabé nos dice, estaban en Listra, y nos dice, se toparon con un hombre lisiado de los pies. No, mira lo que viene. Entonces, ¿recuerdas que este mensaje es tan poderoso que siempre va más allá de nuestros planes? Entonces ellos dijeron, solo nos vamos a limitar a las comunidades judías, cuando mucho a los judíos convertidos y ya solamente a los temerosos de Dios, pero no a los gentiles. Pero para ellos eso es inevitable, porque es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no tiene planes, no le podemos poner planes, Señor, aquí haz esto, haz aquello, como nos encanta hacerlo. Pero este mensaje trascendió y fue más allá de todos. Entonces ellos suponían solo las comunidades judías y nada más. Y estamos hablando de Pablo. Y para Pablo tuvo que aprender otras cosas. Tuvo que entender que el mensaje de Dios iría más allá de las comunidades judías, como se anunció desde el principio y hasta lo último de la tierra, a todos los pueblos y lo último de la tierra. Iba más allá de Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que viene? Mira a continuación, otro punto de inflexión. Ahora cambia de dirección. Ellos no tenían planes para esto. Entonces seguramente iban a otra comunidad judía y se toparon con esto que cambiaría todo en esa ciudad. Mientras estaban en Listra y Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. No se toparon con un grupo de gentiles y queremos saber de Dios y explíquenos, queremos saber del Mesías de usted. Y no, nada de eso. Con un hombre lisiado de los pies, como había nacido así, jamás había caminado. Es interesante que da los datos de este hombre para que, bueno, en realidad no era lisiado o tal vez fue un truco, un engaño. No, era conocido por todos que no podía caminar. Entonces, como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó en voz alta, levántate. Wow, mira lo que viene a continuación. Levántate, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Aquel que era conocido por todos como alguien lisiado y además como lisiado de nacimiento. Era evidente que algo pasó ahí, algo distinto, y estos hombres son distintos y el mensaje de ellos es especial, que debe ser escuchado. Pero mira lo que pasó, mira el mundo religioso. Mira cómo vamos a ver la multitud de un lado a otro, de una emoción a otro. Si algo tiene la multitud es voluble, es inestable, es impredecible. Por eso, cuando Jesús viene, que está invitando a salir de la multitud,
a que tú decidas por ti mismo y decidas sobre tu fe lo que debes creer o no. Y la gente estaba escuchando, esto es de Dios. Algunos decían que no, mejor nos quedamos con nuestra tradición, es más seguro para nosotros. Oye, pero esta tradición se ha formulado a través del temor, de la culpa, de la tragedia, del miedo. No, no, pero eso nos da seguridad, eso es, aquí siempre hemos creído, aquí siempre nos hemos congregado a lo largo de varias generaciones. Pero este mensaje es distinto. Este mensaje es para nosotros. Ahora la salvación es para nosotros. Acceso a Dios para todos. Bendiciones de Dios para todos. Esto es algo totalmente nuevo que podemos decidir nosotros sobre nuestra salvación. ¡Wow! Era demasiado. Era una bendición grande para todos. Entonces, este hombre fue sanado. Y mira todo lo que pasó. Provocó todo un despertar religioso. Los imaginarios religiosos, empezaron a surgir. Y eso sucede cuando pasan cosas extrañas, pasan cosas diferentes a lo que nosotros entendemos, cuando las leyes naturales se interrumpen y surge una ley superior. Entonces vienen a nosotros nuestros imaginarios religiosos. Mira lo que pasó. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. ¡Wow! Nos dice, decidieron entonces que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. Finalmente sus imaginarios. Estos son hombres, estos son dioses, dice, en forma humana, y a Bernabé lo llamaron Zeus, y a Pablo lo llamaron Hermes. Imagínate, un hombre formado en la tradición judía, eso para ellos era inaceptable. Entonces nos dice, decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, todo el imaginario religioso, cuando sucede este evento, que para todos era conocido que no puede caminar y ahora camina y está delante de todos. Por supuesto, las leyes naturales se interrumpen y surge una ley mayor, una ley sobrenatural que lo señala a ellos, por supuesto, a Pablo y a Bernabé. Y mira estos imaginarios religiosos hasta dónde van a llegar. Entonces el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad y ellos tenían planes, a ver, solo nos vamos a dirigir a las comunidades judías y los gentiles, eso se los dejaremos a otros maestros menores, a maestros de segunda y de tercera, ustedes con los gentiles y nosotros que somos maestros de primera, y nos vamos con los judíos. ¿Y cómo son los planes de Dios? Todo así son, cada vez que pretendemos establecer el orden en los planes de Dios. Señor, por aquí comenzamos, luego pasas por acá y haces esto. Y dice Dios, por supuesto, aquí estoy para que ustedes me digan todo lo que tengo que hacer, a quién bendecir y a quién no. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero ese no es Dios. Dios tiene sus planes, sus proyectos. Y si algo tenemos que hacer es reconocerlos. Y los planes de Dios era este hombre que era lisiado. Ahí nadie imaginaba, los planes de Dios, mira todo lo que está provocando. Y sus planes de ir y buscar las comunidades judías, adiós. Ahora sus apuntes de mundo misionero se rompieron y ahora viene otro proyecto totalmente distinto. Tienen que reconocer que ahí, en el mundo de los gentiles, en medio de estos imaginarios religiosos, Dios tiene planes. Entonces, nos dice, el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. ¡Wow! Entonces, vámonos, ya estaban diciendo, haciendo su plan, comunidad judía 1, comunidad judía 2, y luego seguimos acá, formamos unos pequeños, breves discípulos, y ahí que ellos se encarguen de esta comunidad, y luego vamos a otra.
adiós planes. Sus planes misioneros se rompieron. Porque Dios tiene otros planes. Y ahí estaba. Sus planes estaban en un hombre lisiado. Jamás imaginaron eso. Mira todo lo que estaba pasando. La ciudad se convulsionó. ¿Quiénes convulsionaron? Los sacerdotes, todos ellos. La poderosa tradición sacerdotal de esa ciudad conmocionó. Y mira lo que va a pasar con las multitudes. Entonces, la multitud nos dice, la multitud vio lo que Pablo había hecho y decidieron que Bernabé era el dios griego, Zeus, y que Pablo era Hermes. ¿Por qué decidieron eso? Porque él era el orador principal. Entonces, y la multitud, llevaron todos toros y coronas. Se convulsionó la ciudad. La multitud ahora fue llevada a eso, a un avivamiento religioso. Llevaron, ¿qué dijeron los sacerdotes? La voz acreditada, el discurso oficial de los dioses en la ciudad. Él es Zeus, él es Hermes, y debemos escucharlos y debemos ofrecerles sacrificios. ¡Wow! Mira, los planes de Pablo y Bernabé de irse a otra comunidad judía, fueron interrumpidos por todo esto, porque los planes del Señor son otros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, por supuesto horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, nosotros, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, somos como ustedes. No, ustedes son Zeus y son Hermes, ¿no? Claro, después de esta señal tan maravillosa, pero recuerda, son señales, por grandiosas que nos parezca, tiene otra connotación, y tenía como fin escuchar lo que ellos estaban diciendo. Entonces nos dice: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles, la buena noticia. Es interesante lo que vamos a escuchar a continuación. Ya tuvimos el primer mensaje, la primera predicación de Pablo, pero fue a un ámbito judío. Entonces él escribe y acude de otra forma. Sin embargo, ¿cómo va a predicar ahora? Son gentiles, son griegos, y mira lo que está pasando, creen en el dios Zeus, en el dios Hermes, y vemos toda su religiosidad. Sacaron toros, guirnaldas, sacaron coronas y les van a ofrecer sacrificios. ¿Qué mensaje hay para ellos? Es interesante que cuando Pablo va a comunidades judías, acude a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, habla de Moisés. Sin embargo, ahora, ¿de quién va a hablar Pablo? Si esta es una comunidad que no conoce a los patriarcas, que no tiene cierta idea acerca de la ley de los judíos. Va más atrás, va al Dios de la creación. Cuando habla con los gentiles, habla con el Dios de la creación, el Dios que creó todo, y nos creó a todos. Y cómo Pablo va a un mensaje totalmente inclusivo. Todos estamos incluidos en ese mensaje de la creación de Dios. Mira lo que nos dice: nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Al Dios viviente, es interesante. No habló del Dios de Abraham, sino habló del Dios viviente, el que ustedes conocen, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces ahí captó el mensaje de ellos. Ellos sabían que habían dioses creadores, pero había algo distinto en este mensaje. Nos dice: hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles. Esto no es relevante, no funciona. Todos estos sacrificios, ojalá fuera así, pero él mismo lo sabe. Eso forma también parte de nuestra tradición, que nada, tienen que ver para
para la salvación y la transformación de una persona. Entonces, deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es interesante, ¿no? Ahora él no tenía planes para dirigirse a un auditorio gentil, sin embargo, ahora entiende que tiene que irse atrás, que tiene que hablar de este Dios creador y nos dice, el Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Es interesante. Probablemente antes leía la ley de otra manera, la entendía de otra forma. Desprecio hacia lo que todo lo que tenía que ver con los gentiles. Ellos no tenían ley y Dios no tenía nada que ver con ellos. Y ahora tiene que reformular y entender la ley de otra manera, en clave de Jesús, en clave del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para él, antes, Dios no tenía nada que ver con ellos. Y ahora dice, sí, Dios tiene que ver con todos. Ve cómo ha cambiado, escucha cómo ha cambiado su mensaje. Ahora, un Dios exclusivo para un solo pueblo y lástima, vamos por los otros pueblos. Pero ahora él entiende que si Dios siempre ha tenido que ver con todos los pueblos, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, sí ha tenido que ver con todos los pueblos. Y nos dice, en el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Entonces sí tenía que ver con esas naciones, sí tenía que ver, incluso él se hizo conocer en todas esas naciones. ¿Cómo? Entonces, en el pasado él permitió que todas esas naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. ¿Qué cambio tan radical de Pablo? Antes los gentiles ni existían y Dios no tenía nada que ver con ellos, pero mira lo que está diciendo. Por eso son muy importantes el tener su primera predicación en una comunidad judía y su primera predicación en una comunidad gentil. ¿Qué está diciendo? Dios siempre ha tenido que ver con las otras naciones. Dios siempre ha cuidado de ellas y además Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a ellas y eso es revolucionario. Y nos dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento. Y escucha, esto me gusta mucho. Entonces, ¿cómo se ha revelado Dios a todas las naciones y a todas las personas? ¿Cómo? De distintas religiones y de distintos pueblos, ¿cómo se ha revelado lo que él está diciendo? Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. ¿Cuáles son las pruebas de Dios? De que Dios existe, de que hay el Dios que creó todas las cosas y de que es y de su bondad. Nos las dice para que ellos entendieran. Nos dice, por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y escucha lo que más me gusta, corazones alegres. Cuando hay un corazón alegre, ahí está Dios. Otra manera de pensar, no imaginamos eso. Todas las veces que vemos un corazón alegre, ahí está Dios. La lluvia nos dice, las lluvias, buenas cosechas, alimento y corazones alegres. ¿Cómo comienza desde el cielo y termina en el corazón? Lluvias, cosecha, alimento y corazón alegre. Desde el cielo hasta la mesa y de ahí al corazón. Esas son las pruebas de que Dios existe y debemos aprender de ellas. Toda la bondad de Dios, la existencia de Dios y la bondad de Dios. Lluvias, cosechas, alimento y vaya que te ha dado alimento. Y vaya que te ha dado momentos gratos. Ahí está Dios. Corazones alegres. Para que aprendamos a reconocer a Dios. Mira lo que está diciendo Pablo.
Jamás hubiera pensado que iba a decir eso. Jamás. Y iba a decir esto para los gentiles. Dios se ha revelado a los gentiles. Dios se ha dado a conocer para que supieran de Él y de su bondad. ¡Wow! Eso jamás lo hubiera pensado. Tal vez cuando se escuchó predicando, ¿cómo pude decir algo así? Jamás hubiera imaginado yo hablar de los gentiles de esta forma. Las naciones que despreciaba, que ignoraba y que pensaba que Dios no tenía nada que ver con ellos. Mira lo que está diciendo. Vaya que está leyendo las escrituras de otra manera. ¿Por qué? En clave de Jesús. Cuando leemos las escrituras en clave de Jesús, todas las naciones importan, todas las naciones existen e importan, y todas las naciones, escucha, Dios se ha revelado a ellas y nos dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias, buenas cosechas y les da alimentos, y lo que me encanta, corazones alegres. Un corazón alegre, ahí está Dios. Dice, no obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. ¡Wow! Entonces, mira los planes del Señor, cuáles eran. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, hemos venido a traerles la buena noticia. No pudieron contener a la gente. Claro, unas personas manipuladas y llevadas de aquí para allá. Claro, entonces mira lo que sucedió. Luego unos judíos llegaron de Antioquía, de Iconio, y lograron poner a la multitud de su lado. Wow, mira lo que pasa con las multitudes, son envenenadas, llevadas de aquí, divididas, alteradas, y las pusieron de su lado. O sea, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde está su capacidad para decidir? ¿Dónde está su capacidad para decidir esto es de Dios o no? No está en ellos. Les fue arrebatada durante mucho tiempo y la tiene la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría. Sus líderes son los que tienen, su opinión, su criterio, su capacidad de decidir. Y ahora hemos decidido que estén de nuestro lado y estén en contra de ellos porque predican un mensaje diferente y todo lo diferente es malo. Entonces, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Bueno, la multitud no ofrece ninguna resistencia. Se impresiona. Él es el que sabe, mira cuánta sabiduría. Y dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y nos dice, pensando que estaba muerto. Mira lo que pasó. Mira lo que vivió Pablo. Entonces, pero los creyentes lo rodearon, él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé. Por supuesto, Pablo vivió este milagro. Si murió, Dios hizo un milagro ahí. La oración de ellos, la intercesión de ellos. Él vivió, y tal vez aquí es cuando dice, hace 14 años algo pasó con mi vida. Algo pasó en mí, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo fui al paraíso y vi cosas grandiosas. Tal vez sucedió aquí, en este momento, en este instante, y dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero tuvo una experiencia grandiosa. Y eso, 14 años después, escribiría de ella. Entonces, pero los creyentes lo rodearon. Finalmente, se impusieron. No solamente, entonces estaban decididos no solamente a apedrearlo, sino a acabar con él. Y lo rodearon. Esos son los creyentes, ¿no? Finalmente, que protegen también. Que ahora entienden que tienen una fe distinta, ¿no? Y que unidos es un poder grandioso. Entonces, nos dice la multitud, lograron poner a la multitud de su lado, apedrearon a Pablo y arrestaron, pero los creyentes, gracias a Dios por los creyentes, lo rodearon. Él se levantó y regresó a la ciudad. Todo lo que escuchamos, cómo Dios se ha revelado este gran y poderoso mensaje
que dice, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia, buenas cosechas, les da alimento y un corazón alegre. Esa es la bondad de Dios. Cada vez que veamos un corazón alegre, ahí está Dios y ahí está la bondad de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por todo lo que nos concedes, las lluvias, el alimento y un corazón alegre, Padre. Gracias que tú estás presente en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por esta responsabilidad de poder decidir sobre nosotros para seguirte y conocerte mejor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.